Es necesario que hablemos en esta noche acerca de los 10 mandamientos y vamos a comenzar esta serie en esta noche acerca de el concepto del decálogo. Hoy, en estos tiempos que nos acontece vivir, vivimos tiempos muy que son diferentes. Todo se razona, todo se busca actualizar. Hay un cambio continuo que surgen muchas preguntas desde los adolescentes, de los niños, de los jóvenes, los adultos. Muchas preguntas, ¿no? Y que de seguro cada una de ellas tienen una respuesta y a través de las Sagradas Escrituras. La gran pregunta que siempre existe y que en estos tiempos dice, ¿pero la Biblia es actual? ¿Son acaso los 10 mandamientos para nosotros? Otra de las preguntas que surgen muy a menudo en la parte pastoral es, ¿cuál es el fin que tuvo Dios para dar los 10 mandamientos? Permítame darle una premisa, ¿no? Los mandamientos, escúcheme bien sobre lo que voy a decir, no solo están vigentes para nosotros, sino aún, permítame decirle que es muy preocupante desobedecerlos, porque eso acarrea grave peligro para la vida de un creyente. Los mandamientos están vigentes para nosotros en este tiempo. Ahora, muchos piensan que, y bien dicho, dice, ¿pero cómo? Dice, si fueron escritos para los judíos del Antiguo Testamento. Nosotros no somos judíos. ¿Saben? Si tomáramos este concepto, y aún también en el mundo en que nosotros vivimos, donde se nos enseña a escoger lo que queremos hacer o también lo que queremos creer. Tomamos nosotros decisiones de acuerdo a los que nos convenga. No nos gustan las leyes, no nos gustan las fuerzas de la ley, no nos gustan que nos impongan, menos hablar de jueces y menos hablar de cárceles, ¿verdad? Menos hablar de la privacidad. Queremos vivir todos en un ámbito de libertad, ¿no? Hacer lo que bien se nos da la gadarena gana. No nos importa si lo que creemos es verdad o es mentira. Este es el círculo y el sistema en el cual nosotros vivimos, ¿no? Lo más relevante, ¿qué es? Es ser justamente libres. Lo más relevante es que podamos vivir a gusto. Es por eso el motivo justamente que se cuestiona la necesidad que se nos impongan mandamientos, más aún cuando de lo que hablamos vienen justamente de un mundo antiguo y que fueron dados a un pueblo muy distinto al que nosotros hoy tenemos. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto? Es lo que nos interesa ver. Romanos capítulo 2, en el versículo 14, es esclarecedor este pasaje para darnos cuenta de la importancia de lo que Dios estableció. Romanos capítulo 2, versículo 14. Dice así, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones y dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Este pasaje hace referencia a nosotros, los no judíos, en cuanto a la ley de Dios.
pueblo que no éramos pueblo, que hemos sido injertados a la vid verdadera y de la cual ahora sí somos parte del pueblo escogido del Señor. Y los mandamientos los puso Dios, los colocó en el centro del corazón del hombre para que nosotros sepamos discernir lo bueno de lo malo. Y saben, esta conciencia que es dada por Dios a través de los mandamientos es y nos da a conocer, o sea, nos acusa, pero aún también nos excusa, según el comportamiento que nosotros tengamos. Una pregunta que podemos nosotros traer a memoria es, ¿dónde es que se determina lo bueno y lo malo? ¿Alguna vez usted se preguntó acerca de dónde se determina lo bueno y lo malo? Según el pasaje que leímos en Romanos 2:15, allí nos está indicando, diciendo, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles, dice, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Los 10 mandamientos nos revelan que seremos juzgados por nuestra obediencia o aún también nuestra desobediencia a esa ley. Jesucristo mismo, Él dijo en su palabra, dice, no piensen ustedes que yo he venido a abolir toda la ley, dice, a los profetas. No, dice, yo no he venido a abrogar, a quitar, no, sino, dice, yo he venido para cumplir esa ley. Porque dice, de cierto os digo, dice allí en Mateo, ¿verdad? Dice, yo les digo que, dice, hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, dice, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y sigue diciendo el texto, dice, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, dice, por más pequeños que sean, y así enseñe a los hombres muy pequeños, será en el reino de los cielos. Mas cualquiera, dice, que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Saben, mis queridos y amados hermanos, hay muchos textos más que enfatizan en el Nuevo Testamento enseñando acerca de los 10 mandamientos. Existen muchísimos más. Pero lo que en realidad nosotros bien tenemos que tener muy asentado que, en fin, la ley de Dios no ha cambiado. ¿Está conmigo en esta noche? La ley de Dios no ha cambiado. Sus mandamientos siguen vigentes. San Pablo el apóstol nos dice que sin esos mandamientos nosotros no sabríamos cómo comportarnos. No sabríamos cómo comportarnos. ¿Se imagina un hombre sin ley? ¿Se imagina usted el desastre, el caos en la sociedad? Ya vivimos un caos, pero sin ley. ¿Qué sería de este mundo? Por eso el apóstol Pablo magistralmente habla y dice, ¿qué diremos pues? Dice la ley, dice, ¿acaso, dice, es pecado? De ninguna manera. Dice, de ninguna manera. Dice, yo conocí el pecado, dice, he conocido el pecado, dice, solamente por medio de la ley. Dice, conozco lo que es la codicia, dice, por medio de la ley. Porque la ley me dice, no codiciarás. Todas estas cosas son un aprendizaje y la condición de la ley es dar al conocimiento el pecado. Ahora, vivimos también tiempos donde, aun cuando la ciencia va en aumento, ¿no? Vivimos tiempos de mucha ignorancia. Ignoramos los mandamientos de Dios. Y cuando nosotros ignoramos los mandamientos de Dios,
estamos aún también negando la existencia de un Dios creador y un Dios que es un Dios legislador. ¿Me sigue, mi hermano? Dígame amén. Bien. Entonces, negar los mandamientos de Dios es negar la existencia de un Dios creador y un Dios legislador de todo. Algunos piensan que simplemente lo más importante, que todo se resuelve con que yo vaya el domingo a la iglesia, que todo se resuelve que haga alguna cuestión protocolar. Algunos piensan que, bueno, ya cumplí, por lo tanto estoy bien con Dios. No darle tanta importancia, aún también a la rigurosidad, ¿no? No ser demasiados exagerados, no ser tan fanáticos, no ser tan extremistas en las consideraciones de las enseñanzas. ¿Por qué? Porque sería más importante tratar de ser más elásticos, piensan algunos. ¿Qué necesidad tenemos tanto de indagar en las Escrituras, no enseñando y aún también volviendo a cosas que son tan antiguas, como decía al principio? No enseñemos esto, muchos dicen, porque si hablamos mucho de pecado la gente se va. Exagerar es malo, dicen algunos. Otros dirán, ¿este es el Dios de la Biblia? Si este es el Dios de la Biblia, voy a buscar otro Dios que sea más a mi conveniencia, a mi gusto. Porque es un Dios que realmente demanda mucho. Otros también podrán preguntarse, diciendo para sí, ¿será el Dios de la Biblia el único y verdadero Dios? ¿Qué pasa si nosotros no le hacemos caso a Dios? ¿Tendrá Dios acaso el derecho de pedirnos cosas que no queremos hacer? ¿Cuántos interrogantes existen que formula el ser humano con el fin de evadir a Dios? Con el fin de evadir a Dios. ¿Saben? Como base de argumento, nosotros decimos que el Dios de la Biblia es el único y el verdadero Dios. Y cuando hablamos acerca de los 10 mandamientos, estamos nosotros tratando de la buena o de la mala relación que tenemos nosotros con su divinidad. De la buena, vuelvo a repetir, o de la mala relación que nosotros tenemos con Él. Si yo le dijera en esta noche, como hice la propuesta en esta mañana, saquemos una hoja en blanco, ¿sí? Vamos a hacer un examen. ¿Le gustan los exámenes? A mí no. Pero saquemos una hoja en blanco, coloque su nombre al margen, coloque la fecha de nacimiento, el día, la hora, ¿verdad? Coloque allí también la división a la cual pertenece. Vamos a hacer un examen. Para hacer un examen, supuestamente todos hemos ya estudiado. Y en ese examen vamos a preguntarnos primeramente acerca si la primera pregunta que hacer, ¿es tu Dios acaso el verdadero y único Dios? 5 puntos necesarios para que usted pueda deducir. Coloque 5 puntos en ese examen acerca del por qué su Dios es el único y verdadero Dios. ¿Comenzó el examen? ¿Sí o no? Cuando nosotros comenzamos a deducir, ¿podremos nosotros dejar 5 puntos claros acerca de por qué Dios es el único y verdadero Dios al cual nosotros servimos y decimos que Él es el único? Si analizáramos el examen en sí mismo, es conocer para poder aplicar lo que sabemos. Colocaré un ejemplo para añadir un mayor entendimiento.
Un maestro relojero conoce a la perfección y examina profundamente esa hermosa maquinaria de lo que es un reloj. Apela, por supuesto, directamente a quien diseñó ese reloj. Coloca las diferentes partes que están montadas para un fin y para un propósito. Están combinadas de tal manera, ¿no?, que produce un cierto movimiento, y ese movimiento en un segundero, en el minuto preciso, está regulado de tal manera que indica el propósito, y el fin es dar justo la hora precisa del día. De ese modo nosotros podemos deducir dos cosas. Primero, que el reloj tiene un fabricante y un creador. Y lo segundo es que ese fabricante entendió esa construcción y ese diseño y lo diseñó para el fin, un fin y un propósito, que es dar la hora. De igual manera, ¿no?, observamos diseños y aún también adaptación en el mundo, y naturalmente llegamos a la conclusión, mis queridos, de que tuvo que haber un hacedor, tuvo que haber alguien que diseñó sabiamente el propósito que cumple. Hay y existe un creador. Y saben, estas conclusiones no serían afectadas por el hecho de que nunca vimos nosotros fabricar un reloj. Simplemente adosamos el reloj y miramos y decimos, hiciste una hora. Pero nunca vimos cómo se ha fabricado ese reloj, nunca conocimos a un maestro relojero. No teníamos idea en cuanto a algún respecto de cómo se puede fabricar un reloj. De igual manera, así también es nuestra convicción acerca del universo, que tuvo un diseñador y que no es afectada por el hecho de que no observamos su construcción ni jamás hemos visto al diseñador. Asimismo, nuestras conclusiones no deben ser alteradas aun cuando alguien afirma que un reloj es el resultado del funcionamiento. Alguien puede decir, es del funcionamiento de las leyes mecánicas, y eso se explica porque está establecida esa propiedad de la materia. No. El universo que ha sido creado, la naturaleza, nos obliga a nosotros a preguntar quién es aquel que diseñó e impuso aún también el uso de estas leyes, porque donde hay leyes debe haber también un legislador. Amén. Donde hay leyes tiene que haber un legislador. Entonces Dios establece el decálogo. La palabra decálogo quiere decir 10 palabras. Eso significa mandamiento, decálogo, 10 palabras. Representan las 10 palabras más importantes de la Biblia. ¿Amén? Vamos al texto bíblico. ¿Dónde encontramos los 10 mandamientos? Quiero escuchar. Éxodo 20, ¿no? Bien. Vamos a Éxodo 20 y dice la palabra del Señor y así. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en de las aguas debajo de la tierra. Versículo 5. No te inclinarás a ellas ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Versículo 6. Hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos.
Versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar, y todas las cosas que en ellas hay. Y reposó en el 7º día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosas alguna de tu prójimo. Haremos un análisis de esta palabra. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Primer mandamiento, de la cual en esta tarde vamos a analizar. ¿Qué es lo que prohíbe este mandamiento? Para poder tomar una definición, nosotros debemos saber lo que significa en la palabra de Dios, la Biblia, lo que indica como ídolos y dioses. Un ídolo o un dios, ¿qué significa o a qué se refiere en cuanto a ídolos o a dioses? Pondré mínimamente 3 ejemplos para que podamos nosotros profundizar en esto. Dioses son objetos que son considerados sobrenaturales y aún también adorados. Puede ser por medio de imágenes, como que si fueran Dios o dioses. Ahora, la pregunta es, ¿dónde se pueden encontrar estos objetos que se consideran sobrenaturales y que la gente lo adora? Bueno, vamos a analizar en esta tarde, ¿no?, dónde los podemos encontrar. Lógicamente lo encontramos en las diferentes religiones que existen en el mundo. Encontramos que la gente adora al sol, las estrellas, el fuego, la luna, las piedras, los animales, las plantas, ¿no? Existe una falsa religión considerada como la nueva era, ¿no? Y otras religiones más que hacen uso, adoran a las cosas inertes. La adoración a seres que son considerados sobrenaturales y de personas que exigen ser adorados como si ellos fueran dioses. Y saben, la palabra es categórica en esto, prohíbe absolutamente la adoración a todo ser que no sea Dios. Por eso, volviendo a la palabra del Señor, Levíticos en el capítulo 26, versículo 1, Levíticos 26, 1, dice así: no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, no se levantarán para ustedes estatuas, no pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinarse a ellas, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Dijimos que hay religiones que adoran a las piedras, ¿verdad? Otro pasaje, Deuteronomio capítulo 7, versículo 25. Dice así: las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlas para ti.
para que no tropieces en ello, dice, cuidado, puede haber tropiezo si tomas y haces una actitud como tal, porque dice, esto es abominación a Jehová tu Dios. Pastor, no pasa nada, a mí eso no me afecta. No, pero no pasa nada. Y ese no pasa nada es un gran problema. ¿Qué decir en estos días donde el mundo festeja la muerte? Con el tema de Halloween, ¿verdad? No sé si se pronuncia así, pero bueno, más o menos. Llegamos al punto, mis queridos, que hasta hay cristianos que festejan y se colocan las vestimentas, los antifaces, encienden una hermosa calavera, aún esos gigantes zapallos con las luces en el medio y tantas otras cosas, ¿verdad? Y saben, es muy fácil entrar en ese pensamiento por medio del festejo, pero no se conoce el principio. Literalmente, mis queridos, es una fiesta totalmente demoníaca. Demoníaca, que lleva a muchos al concepto de la adoración a falsos dioses y a espíritus engañadores. Yo sé que todos nosotros comprendemos de esta cuestión, pero si usted ve a algún cristianoide que festeja Halloween, sepa que este pasaje que hemos leído, ¿no? Dice, no te inclines a ella. Dice, no te coloques ante esta posición. No hagas como hacen los demás porque esto te va a hacer tropezar. No seamos tan sencillos en el modo de pensar diciendo de que nada no va a pasar, no nos va a acontecer. No pasa nada, ¿no? Si todos van camino a un precipicio, bueno, ya sabré cómo salir de esa. No, mi querido, va a haber tropiezo. Y recordate algo, estás en un peligro tremendo porque eso es abominación a Jehová. Lo dice la palabra de Dios, no lo decimos nosotros. Salmo 115, mire lo que dice en el versículo 4 en adelante. Salmo 115, 4. Dice, los ídolos de ellos son plata, oro, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, no hablan con su garganta, semejante a ellos son los que las hacen, y cualquiera que confía en ellos, o sea, es mudo, ciego, sordo, paralítico, los deben andar, los deben llevar en andas, ¿no? No pueden percibir, pero lo claro de este pasaje del Salmo 115 dice, semejantes son ellos los que los hacen y cualquiera que confían en ellos. Mi esposa un día, estábamos caminando allí por Casanova, el centro de Casanova, y vio a una mujer que se postraba delante de una virgen y llevada por ese impulso, se acerca a la mujer y le dice, pero ¿acaso te escucha? Y la mujer la miró como diciendo, ¿y a vos qué te importa? A veces ese celo que nos consume, ¿verdad? De decir, ¿por qué no podés llegar a comprender o por qué no se te es revelado que es un pedazo de madera, que está mudo, que nunca te va a responder, que está allí presente y encerrado, pobrecito? Y lo tienen que sacar en ancas para poder llevarlo a diferentes lugares.
Siguiente punto que quiero marcarle, segundo punto, un ídolo o un dios puede ser algo material de lo cual nos ocupa nuestro tiempo o pensamiento continuo. Eso es un ídolo también, porque estamos analizando lo que es un ídolo y lo que son los dioses, ¿verdad? Algo que te ocupa tu tiempo y tu pensamiento de continuo. Ejemplo, el dinero, la fama, el placer, la familia, el sexo, la belleza, la moda, la popularidad. Aún también el deporte puede ser un ídolo en tu vida. Y la lista podría ser mucho más amplia. Y saben, aun cuando esta lista o parte de esta lista nos parece que algunas cosas son realmente buenas y que algunas cosas decimos, pero esto es sano, esto no me puede a mí provocar ninguna crisis de idolatría. Pero ¿qué hay con aquellos que dicen, adoro hacer tal o cual cosa? Adoro hacer esto porque para mí me llena y es lo único que tengo. Eso llega a ser a tal punto idolatría, mis queridos hermanos, y le roba a Dios el lugar que le pertenece solamente a Él. Escucho frases muchas veces, mi hijo es el único sueño que yo he tenido en mi vida y lo adoro. Mi hija es lo más en la vida y cuidado. Eso toma el lugar que solo le pertenece a Dios. Pero saben, mis hermanos, cuando Dios desea quitar esa flor del medio de ese jardín, y allí se van y le pregunta, Dios, ¿por qué me quitaste esa flor que para mí era lo mejor? Y la respuesta de Dios podría ser, porque lo has colocado en el lugar donde yo tenía que estar. Un lugar que solamente le corresponde a Dios y que no debe ser ocupado por nadie, porque Dios no comparte su gloria con absolutamente nadie. Nadie. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 5. Dice así, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, con minúscula, sea en el cielo o en la tierra, así como hay muchos dioses y muchos señores. Filipenses 3:18 también nos habla, dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son estos enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales, dice, será perdición, cuyo Dios, ahí está con minúscula, dice, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en las cosas terrenales. ¿Cuál será el fin de aquellos que van en busca de ídolos y de la adoración que no le pertenece a Dios? Dice, el fin será su perdición, porque dice, el único fin que ellos tienen es el fin de pensar en las cosas terrenales y son actos vergonzosos que Dios no comparte. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios celoso. Amén. Si nosotros analizáramos la vida de Josué, ¿verdad? Josué dispuso y dijo para consigo mismo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Había comprendido el hecho de que debía meditar en la ley de Jehová de día y de noche. Y Josué tuvo que enfrentar al pueblo porque el pueblo buscaba tener dioses. Pero Josué dice que le dijo, dice, no es fácil vivir para Dios. No es fácil porque Él no tolera el pecado, no acepta dioses, no acepta rivales y espera por sobre todas las cosas que nosotros le obedezcamos a Dios, que le obedezcamos en todo. Y les decía, dice, si ustedes y nosotros todos juntos les somos infieles, no nos va a perdonar. Le estoy parafraseando, ¿verdad?
Dice, aunque siempre ha sido bueno con ustedes, Él se va a enojar. Se va a enojar si ustedes lo abandonan, si ustedes adoran a otros dioses, los vas a castigar, los vas a destruir por completo, decía Josué. Josué sabía que lo que se dice con los labios no siempre es verdad en el corazón. Nuevamente le volví a decir, si ustedes continúan con sus ídolos, no pueden servir al Señor. Él es un Dios celoso, un Dios que no compartirá su pueblo con ningún otro Dios. Y saben, una y otra vez le advertía acerca que la idolatría iba a conducir al castigo, a la disciplina y a la pérdida, por supuesto, de su tierra. ¿Qué es lo que sucede cuando queremos nosotros compartir dioses con el Dios verdadero? La palabra del Señor, allí en Santiago capítulo 4, versículo 4, utiliza un término que es muy austero, porque dice, oh almas adúlteras, dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad para con Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, dice, se constituye enemigo de Dios. La palabra adulterio, adúltero, y aquí la palabra está en femenino, adúlteros o adúlteras. ¿Por qué lo traduce de esta manera? ¿Qué quiere indicarnos o qué quiere decir? Esa palabra trata como si fuera un casamiento, la esposa con el esposo, la esposa que abandona a su compañero por una infidelidad. La idea es justamente, así como se trata acerca de Jesús y la iglesia, el esposo y la esposa, dice, ¿por qué piensan ustedes serme infieles? ¿Por qué quieren tener otros amores cuando yo soy el único y verdadero Dios? ¿Por qué quieren ustedes tener un concepto de infidelidad espiritual en términos de adulterio cuando ustedes han hecho un pacto conmigo? Un pacto de fidelidad. ¿Por qué quieren volverse extraños ofreciendo sacrificios a otros altares y celebrar matrimonios con extranjeros hasta el punto, dice, de prostituirse? ¿Por qué quieren ustedes llegar a este punto? Y Dios advirtiendo una y otra vez, ¿no? Una y otra vez. El término que utiliza es fuerte porque habla de adulterio y esa alegoría, por supuesto, pasó en el pensamiento cristiano en lo que presenta a la iglesia como la esposa de Cristo. De esta manera de hablar puede escandalizar quizás a algunos que tienen un concepto moderno, pero contiene esta idea que es una idea preciosa. Quiere decir que el desobedecer a Dios es como romper una promesa matrimonial. ¿Y cuál es el pecado? Es contra el amor. Es contra nuestra relación para con Dios. Romper esa relación de amor que quebranta el corazón de Dios, ¿no? Como se quebranta el corazón de un cónyuge cuando uno dice, ya no te amo más. ¿Se imagina usted esta relación? ¿No? Por eso dice el Señor, ustedes son considerados como almas adúlteras porque me han abandonado, porque aman otras cosas, tienen otros amores fuera de mí y Dios no puede permitir ese tipo de cosas. ¿Me sigue, mi hermano? Ahora, el mandamiento de no tendrás dioses ajenos delante de mí, también como tercer punto, prohíbe la adoración de espíritus diabólicos. Recordemos algo, que Satanás busca también, ¿qué cosa? Ser adorado, ¿sí o no? Y
este tipo de adoración idolátrica es de forma directa y aún también indirecta. Vamos a analizar. Satanás busca ser adorado y él buscará el modo de una forma directa o indirectamente hacer que te acerques a él. ¿Por qué medio los utiliza? Analicemos esto. Lo utiliza a través de la brujería, a través de la hechicería, a través del espiritismo, a través de la santería, a través de la adivinación, a través de las tablas de Ouija, lo paranormal, cartas de tarot, horóscopo. Pastor, ¿el horóscopo? ¿Puedo leer el horóscopo? La meditación, magia negra, magia blanca, amuletos, todo depende y es utilizado por el poder satánico en una forma directa o indirectamente. Todo tiene que ver con esa relación con Satanás que como ser sobrenatural, o sea, cuando hablamos de un concepto sobrenatural que no está en el espacio natural, sino que está en la sobreesfera natural, donde operan, donde tenemos lucha nosotros. Dice, tenemos contra principados y contra potestades en los lugares celestiales, ¿verdad? Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Entonces, allí se mueve, en ese lugar sobrenatural, y de una forma directa o indirectamente, ¿no? Busca él manifestarse como si fuese Dios. Busca adoración, busca quienes les adoren. Así como nosotros adoramos al Padre en espíritu y en verdad, y Dios busca verdaderos adoradores que le adoren al Padre en espíritu y en verdad, Él también, el gran imitador, quiere ser adorado. Pero miren la condenación que establece la palabra. Levíticos en el capítulo 19, en el versículo 31. Levíticos 19:31. Dice así, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis. Contaba esta mañana, y mantenga su Biblia abierta allí, una persona, hará cosa de 15 días, se acercó y me dijo, pastor, dice, ¿puede orar usted por mi madre? Y esta persona dice, está muy necesitada, está en cama. Entonces le pregunté, ¿y ella es cristiana? Sí, ella es cristiana. ¿Y su marido también es cristiano? Dice, sí, él es cristiano. Pero sabe, pastor, déjeme contarle, dice, mire, dice, todos creemos en el Evangelio, pero mi padre, dice, hace un par de días fue y trajo un pay. ¿Cristiano? ¿Qué pasó? ¿Cómo es posible? ¿Acaso Dios no es todopoderoso? ¿Dios necesita ayuda? ¿Verdad que no? Dios no necesita ayuda de ningún pai, de ninguna mai, ni de ningún brujo, ¿no? Pero la palabra acá dice, miren, es clarita, dice, no consulten. Escucho muchísimos casos de personas cristianas que por las dudas, Dios no hizo nada y por lo tanto voy a ir a buscar al Mano Santa, a ver si puede él hacer algo. Dice la palabra, no consulten. ¿Por qué? Hay algo que va a acontecer cuando uno consulta estas cosas. Dice, se van a contaminar con ellos. ¿Qué sucedía cuando la persona tocaba a la persona muerta? Se contaminaba. Cuando usted toca lo muerto que pertenece al reino de Satanás, porque nosotros somos del reino de vida, ¿verdad? Amén. Cuando tocamos esos lugares, nos contaminamos con ellos.
Entonces no, mis hermanos, no debemos nosotros consultar, y menos a los espíritus, a los muertos. Pastor, tuve algo tan especial porque pude hablar con mis ancestros, mi abuelito, lo vi en tal... Espere. La Biblia también establece que no debemos consultar a los muertos. ¿Amén? Entonces, cuidado con qué estamos tratando. Sepamos que Dios es un Dios celoso, que Satanás hace de las suyas. Ahora, en resumen, podemos decir que un ídolo es aquello que, por supuesto, sustituye al verdadero Dios y lo que servimos. Y nosotros adoramos con la esperanza de que puedan satisfacer, ¿no?, lo que servimos y adoramos. Le ponemos la esperanza, ¿por qué? Porque sabemos que eso va a satisfacer nuestra necesidad, nos va a ayudar, nos va a dar fuerza, va a sanar, va a perfeccionar nuestros problemas y aún también solucionarlos. ¿En quién podemos nosotros tener más confianza si no en nuestro Dios? Dios reclama de nosotros ese reconocimiento que sea de una forma absoluta y completamente única. Quienes toman el camino de sustituir a Dios, la palabra que se utiliza es adulteran, porque, vuelvo a repetir, crean falsos amores. Ahora, permítame hacer una aclaración en esta noche. Usted conoce de esas personas también que por todos lados ven demonios, ¿no? Diablos y demonios por todos los rincones. Ahora, el diablo y sus demonios no son responsables de todo el mal que existe en el mundo. No. Si nosotros miráramos las naciones, los pueblos, los países, cada ciudadano del mundo, ¿no? Vemos que continuamente estamos siendo afectados por terribles conceptos de pecaminosidad. Por supuesto, dentro de esta tremenda maldad que existe en el mundo está metido Satanás y aún también sus perversos demonios, pero el gran problema no es Satanás, sino que es la iniquidad del hombre. Por la maldad que existe en el corazón del hombre. El problema es el corazón del hombre porque dice engañoso es el corazón, malvado y perverso, ¿verdad? Entonces, ese es el gran problema que existe. Echamos muchas veces la culpa a Satanás por tal o cual acontecimiento y lo tenemos siempre presente. ¿Por qué? Porque es más fácil decirle Satanás me tentó, cuando dice que nosotros somos tentados por nuestra propia concupiscencia. Somos seducidos, ¿verdad? Ahora, otro interrogante que podemos hacer y preguntarnos, ¿qué hace o sabe hacer muy bien Satanás? Él de una forma muy sutil, ¿qué hace? Provee las tentaciones y además él nutre, ¿no?, con pasiones ilícitas a todos los hombres. ¿Para qué? Para hacerte desviar detrás de ese perverso corazón y alejarte absolutamente de Dios. Eso es algo que él sabe hacer muy bien. Ahora, ¿quién es responsable? ¿Quiénes somos responsables? Somos responsables nosotros, hombres y mujeres, ¿no?, que no necesitamos de demonios para crear falsos amores. No, absolutamente no. Nosotros somos aquellos que tomamos esa decisión espontánea de pecar, espontáneamente, sin la asistencia de los demonios. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, somos atraídos por nuestra propia concupiscencia que está en nosotros. ¿Cuál es el propósito de Dios al crearnos? Él no creó con este fin al hombre. Dios quiere que nosotros tengamos gozo, que tengamos alegría, que tengamos felicidad, mucha felicidad, para que vivamos en el mundo que Él creó, que dijimos que conoce como el gran mecánico relojero, ¿verdad?
Y para que esto sea una realidad, lo que pide Dios es que nosotros realmente lo amemos primeramente a Él por encima de todas las cosas. ¿Qué pide Dios de nosotros? Que lo amemos, que sea el primero en todo. Pero vuelvo nuevamente a los interrogantes, porque de estos interrogantes también sacamos muchas veces falsas conclusiones. Alguien podría decir, con este mandamiento Dios no nos deja absolutamente disfrutar de nada. ¿Por qué quitarnos las cosas que nos hacen feliz? Lo que quita, mi querido, la felicidad es justamente el pecado. Eso es lo que quita la felicidad. Es el pecado. Y es lo primero que Dios quiere que nosotros evitemos. Vuelvo a repetir, Él creó todo para que nosotros disfrutemos. Creó todo para que nosotros disfrutemos. En el día de ayer hicimos visita a un pariente, no muy lejano de aquí, y estábamos aproximadamente 6 de la tarde, debajo de un hermoso árbol, frondoso. Y estábamos allí compartiendo unos mates y unas galletas y disfrutábamos, aun cuando el clima estaba de bastante calor, pero allí la pasábamos bien. En ese hermoso cielo abierto hasta largas horas de la noche. Y la deducción entre nosotros fue qué hermoso tiempo que pasamos juntos, hablando y aún compartiendo del cielo y aún también de la sombra de ese árbol. Si usted analiza los disfrutes de la vida, usted va a encontrar que cuando usted está en contacto con la naturaleza, con lo creado, con lo que Dios formó, con lo que Dios estableció, nos hace bien tomar sol, ¿no? Moderadamente nos hace bien. El porqué del oxígeno, que todo, usted no tiene que pagar nada, porque Dios lo ha creado para que usted y yo lo podamos disfrutar. Pero somos tan desagradecidos que a veces ni nos recordamos, Señor, gracias porque podemos respirar. Y dice la palabra que todo lo que respire, alabe a Dios. Amén. ¿Se da cuenta, mis hermanos, cuán egoístas somos? ¿Cuán perversos somos aún también? Pastor, deje de filosofar. Lléveme a otro punto. Bueno, ¿qué quiere? ¿Lo llevamos a otro punto? ¿Cuán egoístas somos que no nos damos cuenta de que colocamos el pie y no le pedimos permiso al pie derecho hacia el izquierdo para decir, ahora sí, ahora no? Porque por el solo de lo que Dios ha dictado, usted tiene la capacidad mental de poder desarrollarse y disfrutar, colocarse en pie y rápidamente activarse para ganar el sustento de su día. ¿Le pide usted permiso al pie derecho para mover el izquierdo? Aún personas que dicen, por último, en estas falsas conclusiones de las cuales hablamos, ¿qué derecho tiene Dios para decirnos que no tengamos nosotros dioses ajenos delante de mí? ¿Acaso tiene derecho Dios de imponernos que no tengamos dioses a nuestro gusto? Permítame decirle que el derecho sí que lo tiene Dios, porque Él se proclama como nuestro Salvador, lo hemos declarado como nuestro Salvador y aún también lo hemos declarado como nuestro libertador, ¿verdad? ¿Sí o no? Ahora, esta importancia de declararlo como Salvador y libertador también tiene un concepto que no debemos nosotros ignorar. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, dice así:
Dice, ¿o acaso ignoran ustedes que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Dice, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprado por precio. Dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Su cuerpo le pertenece? Estando en Cristo, siendo de Cristo. Dice, ya tu cuerpo no te pertenece, porque ahora ustedes han sido comprados por precio. Glorifiquen a Dios en vuestro cuerpo, los cuales son de Dios. Pero escuche, no ignore usted que es cuerpo y templo del Espíritu Santo. O sea, somos templo del Espíritu Santo. Jesucristo es nuestro Salvador. Él es nuestro libertador. Él tiene derecho sobre nosotros. ¿Sí o no? Él tiene derecho sobre nosotros. Ahora, ¿se da cuenta qué sucede cuando uno decide adorar cualquier cosa en lugar de Dios? ¿O hacer lo que bien se le da la gana? Cuando uno decide de esta manera, está rechazando el precio pagado, está aborreciendo el alto precio por el pago y el rescate de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Recuerde que usted y yo somos templo del Espíritu Santo y que Él está en nosotros. Y por lo tanto, cuando le decimos a Dios que Él es el único Dios verdadero, volvemos al examen inicial, ¿no? Que usted ya 5 puntos mínimamente ha dado una respuesta correcta, ¿no? Usted le está diciendo que usted le ama a Dios, por sobre todo que usted le conoce a Dios, que usted y yo le comprobamos cada día, lo amamos con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro espíritu, con toda nuestra mente, y no permitimos absolutamente que haya otros amores fuera del único y verdadero Dios. ¿Usted entiende, mis hermanos, el por qué en este mandamiento dice no tendrás imagen, no te harás falsos dioses delante de mí? La exhortación es a amar al único y verdadero Dios. La exhortación es a perseverar, a conocerle, a honrar a Dios en esa dimensión precisa que Él desea de cada uno de nosotros. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Vamos a ponernos de pie en esta noche. Los mandamientos siguen vigentes, el cumplimiento de ellos también. Para que nos vaya bien, debemos sujetarnos a la voluntad de Dios y conocer y aún también así poder disfrutar esta vida gloriosa y abundante que el Señor quiere dar. ¿Quiere usted ser prosperado y bendecido por el Señor? Obedezca los mandamientos del Señor. ¿Sí? En este primer mandamiento que hemos analizado en esta noche, que usted pueda llevarse esta palabra: ame a Dios por primero. Ame a Dios con todas sus fuerzas, con toda su mente, con toda su alma, con todo su corazón. No permita que exista una posibilidad mínima de tener el concepto de lo que hemos hablado del adulterio. No, porque Dios ha forjado un pacto entre usted y su presencia. Ese estado es la unidad del matrimonio. Cortar ese vínculo hace que estés en una condición donde te vas a encontrar enfrentado a Dios. ¿Tú te quieres enfrentar a Dios? ¿Verdad que no? Más bien hagamos alianza con Dios.
desechando todo aquello que es idolatría, falsedad, falsos dioses. Lleve al punto del reconocimiento del verdadero Dios. Adoramos al único y verdadero Dios. Él es nuestra esperanza, Él es nuestra fortaleza, nuestra ayuda en todo momento de debilidad. Él es quien puede proveer para nosotros lo que nosotros necesitamos, aun cuando nosotros sintamos que Él no está respondiendo, pero Él sí responderá. Dios no necesita ayuda de falsos dioses, porque Él es omnipresente, poderoso, Dios creador, Dios legislador, Dios de autoridad. Por favor, reconozcamos a este Dios grande, exaltémosles a Él porque Él es el único Dios.